Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este viernes de Historia de la Grillotina, este espacio dedicado para todos aquellos que están en medio del estrés, del tráfico. Despreocúpese esta hora a través del 96.5 de FM, de Easy Televisión Canal 80 y a través de todas nuestras plataformas, 100.9 Radio Naranjera La Mera Mera, porque ya ha llegado ya a este espacio, eh, el bueno, el único que tiene todo en la mano para hablar de la historia. Tito Sabinas, Héctor Jaime Treviño Villarreal. ¿Cómo está? Estimado Eder, pues muy bien aquí, aguantando las condiciones propias de una ciudad como la nuestra. De todo un poco, No, Tito. no, qué hermosa ciudad, qué hermosas montañas, qué hermosa gente. Ah, caray, pero bueno, la vialidad, Híjole. la contaminación, eh, tanta cosa, inseguridad también en ciertas áreas. Pero mira, en este asunto, como dice alguien por ahí, bueno, mientras no te toque, pues sí, nomás que la de la contaminación sí nos A toca. Y todos, ahí andamos con parejo. problemas cascabeleando, como dice Mario Sí, Gámez. claro. Andamos cascabeleando la garganta. Y aunque le pongas un poquito de café y todo, pues sí, nomás que está terrible eso. Sin embargo, yo siempre lo he dicho aquí, hay que apreciar y querer a nuestra ciudad, Claro. porque es lo que le ha faltado también. Amor a la ciudad. Cariñito. Cariño, amor de quién? Pues de los gobernantes en turno que olvidan amplios sectores de la población. ¿M? Antes el barrio antiguo era un orgullo de Monterrey. Ahorita no Uy. podemos decir que lo sea. No, la verdad me da mucha tristeza, Tito, transitar por esas calles y ver baches dentro de ese mismo camino empedrado que tiene. No hay banquetas por donde No, mira, caminar. fíjate que lo que pasa es que en aquel tiempo se tomó la decisión, cuando se arregló, si mal no recuerdo, sí fue en la época de Sócrates Rizo como alcalde. Ujú. Entonces le pusieron piedra laja esta de Vallecillo, Ajá, nomás que esa es degradable. sí, Con claro. los calores, los fríos, el agua, se van eliminando las capas y hasta se hacen unos hoyitos. Ajá. Es peligroso, ¿no? Luego también se tomó la decisión de que las calles fueran empedradas con piedra bola. Ujú. No, las muchachas con tacones ahí No, ha habido lastimadas y es muy difícil. Yo creo que requiere ahorita ya una cirugía mayor el barrio sí, antiguo, ¿no? Definitivo. completamente. ¿Mm? No una manita de gato, como dicen coloquialmente, no, ya ahora sí es un zarpazo de Un tigre. zarpazo de tigre, che, ¿no? Pero de tigre. No, de los tigres de acá, güey, No, no. no, no, ese Bueno, bueno, zarpacito, hay los tigres universitarios, hay muy buenos arquitectos e no, ingenieros claro. civiles ahí que pueden echarnos la mano en este sentido, previo, pues, presupuesto, porque Pe cuesta, todo voluntad cuesta. y presupuesto. Así es. Sin embargo, sigue yendo mucha gente, sigue yendo muchos jóvenes los fines de semana, Es ¿eh? que hay para todos los gustos, Tito. Sí, Ahí todavía siguen los bares, los antros que les llaman, claro. espacios culturales también hay Y ahí. como dicen en el pueblo, de noche todos los gatos son pardos, pues no ven mucho las deficiencias, ¿verdad? Hasta que no caes en un hoyo ahí, ¿verdad? Exacto. Ahí ves algún problema. Y otros también individuos desconsiderados que lo agarran de urinario Bueno, también, pues ya ¿verdad? De mingitorio, los que andan pasadito de copas ya a cierto horario, ahí terminan. que ya tienen la próstata, están muy jóvenes, hombre, para que tengan la próstata caída o cómo le llamarán a eso, hombre. Pues, ¿Eh? Ya incontinencia. pues No, 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 pues no, o exceso de o alcoholencia. falta de vergüenza también, Tito. No te vergüenza. Pues mira, lo interesante es que aquí estamos y hay que seguir en estos rumbos, siempre con una actitud 100% positiva. Eso es lo más importante, Eso es lo que me gusta de este ¿verdad? programa, Tito, que aquí se inyecta positivismo dentro de todo lo que estamos viviendo, porque también es la hora del tráfico muchas veces, pero las situaciones alrededor, aquí el público se puede distraer y despreocuparse un rato. Y aparte, es que hay que tomar esa actitud. No que todo, que las cosas no te llamen la atención, que no te mortifiques, no te preocupes por tu ciudad. No caer, voy a decir la palabra ni modo, porque ahora ya no sé si ya existe en el diccionario, en el Sí, valemadrismo. sí existe. Ya Sí, existe. sí, sí, ya Fíjate fue nomás, integrado. no caer en ese aspecto. Sin embargo, qué ganas con estar renegando de todo y para todo. Hay gente, oye, yo siempre pongo estos ejemplos, ¿no? Tengo amigos que sufren cuando pierden su equipo de fútbol. Híjole. No, son maestros algunos de ellos. Y el lunes, después del fin de semana, que pierden los Tigres o pierden los Rayados, oye, van enojados. Y los muchachos, los adolescentes, sobre todo de secundaria, ya saben, ni hables porque viene el hombre, perdió su equipo. Y cuando gana,
oye, pídele el punto que te falta y te lo da, ¿verdad? Porque ganaron. Influye. ¿Hasta dónde está tan metido este tipo de situaciones? Pero se van al extremo, al enojo. No le hablan a la señora, pues la señora, ¿qué culpa tiene? Pues si no metieron goles, ¿qué quieres? Pero bueno, es parte, fíjate, y van a decir ustedes, ¿y por qué tocan esto? Porque son historias de la vida Sí, cotidiana. claro. Es la vida cotidiana, que luego la gente, nadie escribe lo que está pasando y pasa eso. Esto se refleja luego allá en broncas en el estadio o afuera cuando se pelean porque pierden. Pero también acá, todo esto, Eder, nos lleva a qué está pasando. Es una Sí, cuestión claro. histórica, sociológica, ¿eh? Y también que se queda en nuestras mentes, Tito, porque, por Claro. ejemplo, ahorita ponías el ejemplo del maestro. Ahorita uno lo maneja así como, como una cuestión a lo mejor no tan relevante, pero al paso de los años te acuerdas y en tus experiencias vas sacando, me acuerdo de este maestro que tenía, que me hacía, que me decía, o que me ayudaba. Entonces ahí ya se convierte en parte de nuestra propia historia. Así es, fíjate que qué interesante esto que tocamos, que son los maestros. Yo quisiera hablar en esta ocasión precisamente de mis maestros, Ah, mira. porque ahora definitivamente me he cuestionado, ¿sería yo maestro en este tiempo? Qué difícil situación están viviendo los maestros en nuestra época, porque tienen mucho presión social, ¿verdad? Claro, no aquellas cosas que hacíamos en otros tiempos, ahorita no se puede hacer. Ahorita ya no le pueden ni gritar fuerte a un muchacho porque siente agredido y te denuncia. Va con la mamá y la mamá con la directora. Es una cadena tremenda. Mucho menos agredirlos físicamente, lo cual no se debe, Claro. que se ha avanzado en este sentido. Pero antes pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, que había unos maestros que ya los que hubieran querido los sultanes pa- para lanzar en su equipo. Lanzaban muy bien el borrador y el gis. El ¡Qué gis. puntería! Sí. Solo comparable con la chancla voladora de la mamá. Esa no fallaba. ¿Por qué? No sé qué imán tenían o qué pasaba con eso. Entonces, yo difícilmente en este tiempo, y qué difícil es el trato de todo tipo por todo lo que se ve, ¿no? Y yo me pongo a meditar, los maestros varones, ¿tú te imaginas llegar a un aula de una facultad de cualquiera de nuestras universidades con el vestuario que llevan ahora las muchachas, que casi no llevan vestuario? Pues está muy difícil ser maestro en esas condiciones también, ¿eh? Aunque tengas toda la voluntad del mundo. Lógicamente, cuenta mucho la vocación. Eso es importante. Ahora bien, en este aspecto, Eder, yo quiero platicar sobre mis maestros en aquellas épocas. ¿Cómo eran? ¿Cómo se preparaban y todo? Una época, Tito, donde la figura del maestro era tratado de manera diferente. Así es. En antaño, a lo mejor sonará un poco duro, pero era mucho más respetada la figura del maestro que en la actualidad. Era un segundo padre, decían antes. Ajá. Y a mí me tocó todavía, cuando fui maestro, que llegaban los señores, ahí se lo encargo, aunque me entregue nomás la salea, o sea, nomás el cuero, digo, usted ajustemelo aquí. ¿Verdad? Porque también te portabas mal en la escuela y había castigo físico en la escuela, ¿no? Pero llegabas lloroso a la casa y había la segunda tanda ya, o El tunda más bien. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y salía el cinto, la vara, la chancla y te daban otra. Era doble el castigo, ¿no? Entonces, qué difícil era esta situación. Sin embargo, yo tengo excelentes recuerdos de mis maestros. Estaba en Sabinas Hidalgo, a una cuadra del nervio motor de Sabinas, que es la carretera. Sabinas fue otro a partir de 1926, cuando se empezó a construir la carretera nacional número 85, México-Laredo. Y se empezó a construir en 1926, en enero del 26, empezando en San Nicolás. Cuando pasa uno la Joroba, ahí en San Nicolás, ¿no? Era a la altura de qué colonia? Pues de la colonia Chapultepec. Antes había un hotel ahí muy famoso en aquellos tiempos, el Hotel Anfa. Ahora es un Soriana, la Avenida Bartolomé. No había la Joroba en aquel tiempo. Cruzando la Joroba hacia el lado izquierdo, ahí iniciaron los trabajos de la construcción de la carretera. Y esto, increíblemente, en menos de 100 días ya estaba la brecha trazada. A los 5 o 6 meses ya empezaron a circular camiones y carros. Ah, mira. Todavía no pavimentaban, pero
la novedad. Y esto fue muy interesante para mi pueblo porque le dio un ímpetu comercial muy interesante y rompió el aislamiento geográfico. Claro, hago la aclaración. La carretera nacional no iba a pasar por Sabinas. Entonces, Su trazo era bajando la cuesta de Mamulique directa por donde va la autopista ahorita. ajá. Porque si tú bajas ahí de la cuesta de Mamulique, la carretera nacional hace una curva hacia Sabinas. Los patriarcas del pueblo, sabiendo que iba a pasar por ahí la carretera, vinieron a hablar con el general Juan Andrés Olmazán y con sus colaboradores para que la carretera pasara por Sabinas. Y como sabían que Almazán era ojo alegre, pues vinieron con un ramillete de 12, 15 muchachos sabinenses. No, pues firmó sin ver. Luego. No, pues el hombre estaba encantado, ¿verdad? Hay muchas anécdotas que ya lo hemos platicado aquí con Mario Gámez en este sentido. Pues bien, lo interesante es esto, que ahí, gracias a la carretera, pues mi padre llega, que era de Linares, ya en producto de la Segunda Guerra Mundial iba a vender carne seca y chorizo a Laredo y a Tampico, porque no había falta de alimentos por la guerra. Estamos hablando de 1944, 45. Total, don Melesio García, el creador de las marquetas en Linares, le dice, oye, Baltasar, bueno, llévate 10 marquetas. No, nosotros somos carniceros, somos tablajeros. El dulcero estaba en la escala social, era más abajo. Entonces, total, aceptó y decía mi papá que nomás llegó a Laredo, se bajó y vendió las 10 marquetas. El otro día, y el otro siguiente semana, llevó 30. Ya rápido se vendieron. Y la tercera vez, pues ya no llevó carne seca ni chorizo, llevó puras marquetas. Puras marquetas. Y de ahí dijo, aquí está el negocio. Total, le paga a don Melesio para que le enseñe el oficio, lo aprende y todo esto. Y digo, y nomás con 2 condiciones. No te pongas aquí en Linares porque me vas a hacer la competencia. Don Melesio, por cierto, era de Allende, al vecindad en Linares. Y la otra, que te lleves a mis 2 hijos porque andan aquí muy perdidos. Pues mi papá se los llevó, pero pues si en aquel tiempo cruzabas el puente de Laredo, Texas para acá, desde ahí a 4 o 5 cuadras estaba toda la zona de tolerancia, la zona roja. No, pues llegaron estos muchachos linarenses y se perdieron. Y se perdieron más todavía. Yo tuve mi papá que avisarle, oye, estos muchachos andan peor de perdidos que andaban aquí en Linares. Total, y mi papá se enfrentó a la cuestión, ¿y dónde consigo leche de cabra? ¿En Laredo? Pues ¿dónde? ¿Cuáles cabras? Le dijeron en Sabinas. Y ya fue a Sabinas, empezó que sí había y todo esto y el otro, pero jovencito y demás. Oye, los bailes de Sabinas y las muchachas bonitas de Sabinas. Total, se venía con 20, 25 muchachos de Laredo, acá. Y había Horacio González, llamado cariñosamente Pimpón, ¿verdad? Un hombre de maneras finas, que él era el celestino, el que los ponía en contacto con las muchachas. Y él, pues, además atendía a todos los muchachos también, ¿verdad? Tenía buffet. Digo, había de dónde, con quién platicar. Entonces, y total, ahí se casa mi mamá y todo esto. Pues bien, eso estamos hablando del 46. Yo nazco en 1948. Ahora bien, tengo una hermana mayor, año y medio. A la hora de entrar a la escuela estaba atrás del patio de mi casa. Muy cerquita. Y además dividida por una tela de alambre de gallina, que estaba destruida. Y nosotros, la escuela era parte del patio de mi casa. Se va mi hermana a clases en 1953. Yo todavía no cumplía 5 años. Entonces, se va mi hermana y yo me quedo llorando porque éramos muy unidos. Porque se va ella, yo también quería ir a la escuela. No me aguantó mi mamá 3 días ahí llorando y habló con las maestras. Pues admítenlo ahí, aunque sea de oyente. Y yo entro a la escuela en septiembre de 1953. Yo cumplía los 5 años hasta octubre del 53. Claro, también en eso ya tenía uno a esos 5 años ya tenía una carga. ¿Por qué razón? Vivíamos una cuadra de la carretera y ahí se vendía todos. Ahí convivías con niños de 7, de 10, de 14, adolescentes, con adultos de 30 más. Entonces era una universidad de la vida. Era la pasada. Ya aprendías mañas de todo, ¿no? Ya a los 5 años estás más despierto que nada, ¿no? Como dice coloquialmente, viví yo desde chiquillo. Pues sí, porque estabas en contacto con todo Y aparte, me gustaba mucho escuchar la plática de los señores grandes, de los viejones, las historias. De ahí viene mi gusto por eso, ¿no? Ya.
Y bueno, te cuento que antes de aprender a leer, yo ya había votado. Ah, sí, Ya había platicado la ya lo has anécdota esa. platicado aquí, sí. Sí, sí, sí. Entonces esa anécdota, bueno, pues, además te pagaban 5 pesos de aquel tiempo. Y ya entro yo, eso fue, fíjate, fue en julio de 1952. La votación fue el 6 de julio, bueno, para Ruiz Cortines. Algún día vamos a platicar esa historia, estuvo muy bonita, de cómo fue la elección, porque hubo disidencia dentro del PRI. ¿M? Y incluso Martínez Domínguez anduvo en la disidencia en contra del PRI. Ah, sí. Sí, sí, fue castigado como 6 años, no le dieron casi nada, ahí no andaba en nada, porque anduvo en contra del PRI, Ah, no, por el candidato entonces opositor que surgió dentro del PRI, ¿no? sí amerita El platicarlo más general adelante. Miguel Enrique Guzmán. Está muy interesante, Sí. luego lo platicamos, ¿no? Entonces, pues me mandan a la escuela, ya por fin, y la maestra Lola Treviño, que vivía enfrente de la casa, que era una profesora recia, brava, cuyo lema ese que se usaba antes en el magisterio, la letra con sangre entra. Ah, Ella era tremenda, ¿no? Pero afortunadamente no toqué en su grupo, mi hermana sí. Toqué en el grupo de la maestra Narcisa Alvarado Alonso, una maestra de origen campesino, hija de ejidatarios, que de la pobreza aprovecharon las virtudes del sistema y como era hija de campesinos, la mandaron a estudiar la secundaria y la normal, en la normal rural de Galeana, Nuevo León, donde había 365, 370 muchachas que eran como becarias en esas instituciones de las normales rurales, donde eran luchadoras, eran de izquierda, era gente brava, pero que además tenían mucho compromiso con el pueblo. Les enseñaban esa situación. ¿Y por qué se crearon esas normales rurales, Eder? Porque se iban a mandar gente de las normales urbanas. Aquí, de la Miguel F. Martínez, por ejemplo, pues si ibas a mandar un ejido, pues iban a sufrir, pues, claro. no conocían el campo y esta gente era originaria del campo. La maestra Narcisa ya había andado en varias partes, una mujer chaparrita, mi segunda mamá, qué maravilla, qué mujer para enseñar. Yo aprendí a leer y escribir con ella, aunque yo ya más o menos le entraba a esto porque veía mucho el periódico El Porvenir Ok. y más o menos interpretaba ya las letras. Cuando yo entré, tuve un previo, antes estuve en Linares, Nuevo León. Mi papá se fue a tratar de hacer un negocio allá a su pueblo con las señoritas García en un kinder. Y estaría 1 o 2 meses que estuvimos allá con las señoritas García. Y recuerdo yo, a los 3 años, recuerdo eso cómo iba con las señoritas García, que nos decían, y nos llevaba Lalo García, un parientón de mi papá, ahí, nos daban una moneda, ya son de colección, había de 5 y 10 centavos de un metal que no era níquel, no sé qué, blancas. Y eso te dan para gastar ahí, ¿verdad? Y llevabas tu loncha también en una bolsa de papel Straza, bolsas de papel. Y no había tanto plástico y tanta cosa. Bueno, ahí tu previo ahí que pues los palitos y bolitas y rayitas ya dibujar y que nunca serví ni para una cosa ni para otra en la realidad. No, a mí nunca me gustó ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahí con la maestra Narcisa, qué mujer, verdaderamente, mi segunda mamá, le dije yo siempre, la llegué a querer apreciar mucho. Y luego, pues me precio de tener buena memoria desde muy pequeño. Veía lo que escribía el pizarrón, pues, rápido me lo aprendía. Y entonces, pues, a picarle al compañero. Qué maravilla. En aquel tiempo, se han de acordar a aquella gente que ya no curtimos tanta juventud, que ya tenemos mucha juventud acumulada. Se entraba a clases el 2 de septiembre. El día primero el informe presidencial. Sí, Y el día 2 entrabas. directo a Nada la que en escuela. agosto como ahora, ¿no? Y para el 15 de diciembre tenías que saber leer y escribir los 2 tipos de letras. Fíjate, los 2 tipos de letras. Quiere decir, yo entré en septiembre, vamos a decir como el 10-12 de septiembre, y para el 15 de diciembre yo ya sabía leer y escribir los Y 2 tipos de escribir. letras. Leer perfectamente, escribir, pues sí escribía, pero con una letra horrible. Nunca, salvo ahorita te platico cómo corregí un año la letra, ¿no? Gracias a la paciencia, a los amoroso cariño de la maestra Chicha, la maestra Narcisa Alvarado, ¿no? Y pues yo inquieto y distraído, me distraía porque pues
Estos no aprenden algunos de los compañeros. La mera verdad, algunos sabía que, ay, híjole, en aquel tiempo le decía, qué burro estás, ¿verdad? O sea, digo, con perdón de los burros, ¿eh? Ajá. Porque sabemos que los burros no son tanto. Son No le aplicamos, inteligentes. son muy inteligentes. Claro. Claro. Entonces, hubo una ocasión que me pescó la maestra Chicha descuidado y me dijo, a ver, Jaime, me decía, léame la lección. Y agarro yo el libro, se la leo. Y me dijo, muy bien, pero ponga el libro al derecho. Me las sabía todas de memoria, todas. Yo agarré el libro así como estaba, pero yo no me fijé si estaba al revés o al derecho. La lección era tal, Ujú. todas se la dije. Yo, muy bien, pero el libro es al otro lado, ¿eh? Y también desde niño me gustaba mucho leer al revés, porque es una práctica mental Ajá, interesante. sí, claro. Y la otra es también leer palabras al revés. Hay algunas palabras que dicen otra cosa al revés, ¿eh? Ajá. Muy interesante. Bueno, eso fue en primer año. En segundo año, el terror. El terror. La maestra Lola Treviño vivía enfrente de mi casa, era nuestra vecina. Brava, enjundiosa, maestra rural. Fue la primera regidora que hubo en Sabinas Hidalgo. Ah, aparte de Era maestra. lideresa Ujú. social. Es que eran maestros federales que los habían enseñado en las normales rurales a ser líderes sociales. Aún había gente todavía en Sabinas, yo recuerdo que había maestras empíricas, que también trabajó en la ranchería, o sea, muy en comunión con el pueblo, con la gente, ¿no? Todos eran líderes. Pero la maestra Lola era bravísima. No, tenía 3 varas ahí recargadas más el metro. Y luego, como si Bien. fuera el fútbol, ¿no? La fila de los buenos, de los guapos, decían en aquel tiempo. El guapo era muy bueno para las clases. De los regulares y de los burros. Y así decían, ¿eh? No te creas que nos decían, no, usted va para la fila de los burros. Y cuando llegamos, pues ya nomás hubo un grupo, juntaron los de la maestra Lola y la maestra Chicha. Entonces, no, digo, todos los que vienen de la maestra Chicha se van a la fila de los burros. Ah, Pues bueno, pues adelante. Pero avanzabas y te pasaba a la fila de los regulares. ibas Y escalando. como si fuera liguilla, y los otros descendían. Ahora, déjele su lugar porque usted se va a la otra fila. Ujú. Era una técnica que ella tenía. Pero la letra con sangre entra. No, hombre, cachetadas, estirón de cabello, nalgadas, tirones de patillas. Tenían 3 varas. Una de Durazno, una de Fresno y otra de no sé qué. 3, más el metro. ¿Y por qué las diferencias en las varas? Porque según la madera duele más una que otra. Ah, Los bates los hacen de madera de Fresno. Ahora te digo todo. ujú. Entonces, no, ya nomás oía zumbar la vara, sale. Y los clásicos castigos de antes, pares en el rincón y volteado para allá, para la pared. No nos ponían las orejas de burro, ya no me tocó a mí esa Ujú. época, porque antes habrás sabido tú que hay fotos incluso Sí, que sí, sí. hacen unas orejas de papel, ¿no? Sí. Entonces, oye, terror, pero era terror. Ya llegabas y tocaba la campana, porque no había timbre, la campana. Ay, la maestra, un año sufriendo. Pero mi mamá guardaba amorosamente unas libretas donde yo corregí la letra. Hice letra bonita. Por terror, por terror. Solo ese año. Solo ese año. No, hombre. Pero qué mujer aquella. Pero de que aprendías. Pero con el método del terror, ¿no? Era una técnica de formación Sí. muy Bueno, especial. vivía enfrente de ella y te hacía caricias y llorabas. Te agarraba el cachete. Ay, qué lindo muchachito. Donde te estiraba, sentías que se llevaba el cachete y salían los labios, Sí, llorabas. claro, claro. Pero bueno, yo la aprecié mucho porque además también nos reprimía mucho porque enfrente de su casa, con la esquina de la mía, había un despoblado. Ahí está todavía, ahí jugamos béisbol. Y los sábados le rompíamos las ventanas. Y no nos daba la pelota, aparte. Nos defendía su hermano Bartolo, que a él le gustaba mucho el béisbol, y ya iba por la pelota y no la daba, ¿no? Pero bueno, eso fue segundo año. Tercer año, qué maestro, Eder. No. Sergio Hernández Cantú, hombre que murió hace poco, 63 o 64 años consecutivos siendo maestro. Ah, una Era carrera larga. inspector escolar y él siempre pidió que tener clase. Hasta el último año de su vida dio clase frente a grupo. Porque ahorita hay inspectores que tienen 30 años y dicen Y que ya no no se dan paran. clase. No, son traidores. No, Ve, traidores de esto, papeles. sí. Trae esto y trae lo otro y trae lo otro, ¿no? Que me disculpen porque tengo muchos amigos inspectores, pero qué personaje. Él había estado en la Escuela Normal Rural de Tamatán
cercano a Ciudad Victoria, que era de esas escuelas donde aprendían todo, todo lo del campo. Había peluqueros, había de todo, muchachos que sabían todos los oficios. Y eso era muy importante porque los mandaban a las comunidades y ayudaban mucho a los ranchos, a los ejidos, ¿no? Pero sin embargo, Sergio Hernández, cuando llega a Sabinas, él era de Sombreretillo, que es un paraje hermoso en Sabinas que mucha gente no conoce. Bajando la cuesta de Mamulique está el entronque a Agualeguas, a unas 8 kilómetros, está la presa de Sombreretillo. Qué hermosura, ¿eh? Hay muy buena pesca. Hay que y ir, el digo. lugar, no. Aquí he platicado con Mario que los viernes, el Viernes Santo, es la feria de Sombreretillo. Nomás hay 40 personas, ¿eh? Pero el viernes hay 3,000 o más. Porque viene todo el mundo y como hay palenque de gallos, hay 90 peleas de gallos, aquellos otras son tradición. Claro. Y en la noche se hace un bailazo con los grupos pesados y estos grupos cardenales y demás, pues, ¿verdad? Y las bebidas también, No, obviamente. en el palenque. Las señoras, ya andan niños también ahí. O sea, hay mucho respeto. Las peleas de gallo, pues, sí son sangrientas, lógicamente, pero es una tradición muy arraigada del pueblo Sí, mexicano. claro. Sin embargo, ahorita ya hay galleras en Sabinas. Yo me imagino que en la República, mujeres, señoras y jovencitas que van y pelean sus gallos y los cuidan y todo. Bueno, pero es otra parte. Ahí nació Sergio Hernández Cantú. Y llega a Sabinas y se inscribe en la normal de Sabinas, siendo maestro ya, y él vuelve a ser maestro, es maestro por las dos normales. Pero además era un excelente bailarín, cantaba bien y fue uno de los introductores del fútbol, soccer en Sabinas. Él estuvo en la primera selección de fútbol en Sabinas, porque Sabinas era beisbolero. Sí. Y el don Antonio Perrone, Teano, un italiano exiliado, refugiado que se vino a vivir a Sabinas, y su hijo, el maestro Dante Perrone, otro excelente maestro, promocionaron e introdujeron el fútbol. Son los pioneros del fútbol. Y Sergio Hernández está ahí. Pero qué maestro, qué pláticas de historia. No. Pero ya sin el atosigamiento de la maestra Lola. Íbamos mañana y tarde, hago la aclaración. Era doble turno. Doble turno. Mi primaria, secundaria, la normal. Primer año normal íbamos en la tarde y luego ya el segundo año normal trabajábamos y en la noche estudiábamos, los segundo y tercero normal. Entonces estaba el calorón y decía Sergio Hernández, a ver, siéntate al suelo. Es más, si quieren recostarse y si quieren quitarse la camisa. Y nos empezaba a contar las clases de historia y los mayas y los aztecas, pues yo emocionado. Claro. Pues, además me gustaba mucho. La ¿no? manera en que se los expresaba. Y excelente maestro. Cuarto año, otro maestrazo, Saúl Garza, personaje. A él le debo mi amor a la geografía. A mí me gustó mucho la geografía, fui maestro de geografía, fundamos el Ateneo Nacional de Investigaciones Geográficas, pero yo se lo debo a él. Vamos a salir al patio a la tarde. Y era muy bueno para dibujar. Trazó en el patio, en una esquina, un rincón del patio, que ahorita es un aula pegado a lo que era mi casa, trazó un mapa de la República Mexicana. Ok. Y luego, véngase, traemos pala, talaches, palitas y demás. Vamos a hacer en relieve este mapa. Escarbar lo que es el Golfo de México, escarbar lo que es el Océano Pacífico, el Golfo de California y todo esto. No tiren la tierra. Ahora sí, vamos a jugar con tierra, con lodo, háganlo. Vamos a poner las montañas, la Sierra Madre Occidental, la Oriental, la Cordillera Neovolcánica, la Sierra Madre del Sur, unas lomitas pequeñitas en Yucatán. Y así aprendimos la orografía de México en la práctica. Ahí tracen los ríos y resáquenles ahí los ríos, ¿verdad? Los puertos, Acapulco, todos trácenlos y demás. Al final de aquello que era en una área de 5 por 5 metros, échenle agua al Océano Pacífico, al Golfo de México. Y nosotros, pues, descalzos, íbamos a la escuela descalzos en aquel tiempo, hombre. Aparte del calorón. A ver, en la clase de trabajos manuales nos enseñó a hacer barquillos de papel, de periódico, o otro tipo de papel. Muy bien, pásele, métete ahí al agua, pues estás felices, ¿no? Pues estás jugando. Claro. A ver, este barco, desplácelo de Acapulco a Mazatlán. Ya te metías con el barquito. Hace práctica, los ríos, el río Bravo, claro. El río Suchiate, el río Balsas, y Papaloapa y el Cozacualco. ¿Cuándo se te va a olvidar eso con esos maestrazos? No, hombre.
una felicidad, chinga. Entonces yo me emociono porque era una clase práctica, vivida ahí, nada de que el puro mapa trazando acá con el GIS, ¿no? Qué maravilla de maestros, Eder, verdaderamente. Todos con vocación, pero diferente manera de enseñar. Definitivo. Y todos marcaron para bien tu vida. Claro, definitivo, ¿verdad? A propósito de saludos, quiero enviarle saludos a unos asiduos asistentes a un sagrado templo del beber, Ajá, muy bien. que está allá por Venustiano Carranza, Ajá. fácil la calle, Chicoténcatl o Jicoténcatl y Treviño. Se llama el Nuevo Aguacate, hombre. Ah, mira. Porque ahí cada vez que voy, que además cocina muy rico, selfies, fotos, pláticas. Lógicamente, de vez en cuando te cae ahí alguna invitación Cortesía. y demás. Pero lo digo por esto, con mucho orgullo, que ven continuamente, no tan solo Viernes de Historia de Guillotina, la programación de Gamavisión. Qué bueno. Y bueno, eso significa que estamos trascendiendo, como diría un viejo amigo, en tiempo y en espacio. Ah, muy bien. Bueno, quinto año tuve el maestro Abel Silva, originario de Cadereyta, un hombre chaparrito, muy activo, muy dinámico, un filósofo de la vida. También, en el periódico El Pueblo tenía una columna que se llamaba Yo fui maestro rural. Y platicaba todas las andanzas por donde anduve, las rancherías, en Sombretillo, en Garzayala, en Cadereyta, en todas partes, ¿no? Pero un hombre sabio, sabía mucho y muchas cosas de las prácticas de la vida. Él en muchas comunidades atendió partos, que no había partera, y él sabía de eso, sabía inyectar, y era un hombre con un conocimiento de la vida muy interesante. Y yo le agradezco mucho las pláticas con él. No, qué maravillosa persona. También de tendencias de izquierda, ¿eh? Pero maestros rurales, forjados en aquel tiempo en la escuela mexicana, la escuela nacionalista, nacionalista revolucionaria, ¿no? Y entre otras muchas cosas, una vez llegó y nos dijo, mañana trae lonche. Sándwich, huevos duros y demás. Y hago la aclaración que muchos íbamos a la escuela sin zapatos. Yo no usé zapatos hasta sexto año, la realidad. Hasta en invierno. Y ahí están las fotos de muchas de las escuelas de aquel tiempo, de rurales, incluso de aquí el área de Monterrey, de las colonias Artillero, Hidalgo, Estrella y todo. Y ves la foto y ves a la mitad sin zapatos. ¿Y a qué se debía eso? Una, eran caros. Dos, eran malos y duros. Ya. Muy duros. Y tres, pues qué libertad de andar descalzo. Sí, claro. Corrías en el río, a las orillas del río, en las piedras, y no sentías. Ahorita te quitas las chanclas y andas ahí, pero te embeleque y andas todo tembloroso, ¿no? Bueno, pero lo interesante del profe nos dijo, aparte que era un gran maestro en sus clases, sabio, nos dijo, vamos a hacer una excursión a la mina de la Merced, ahí en Sabinas. Y ahí vamos, y algunos nos fuimos descalzos. Íbamos a la montaña. Y nos lleva, vamos caminando en fila, hombres y mujeres, ¿verdad? Y nos lleva, subimos, y al entrar, qué maravilla de mina, ¿no? No, hombre, ahí está todavía. No está explotado turísticamente, lamentablemente, pertenece a Villa Aldama, porque Sabinas, pasando el vado del Ojo de Agua, del otro lado es Villa Aldama. Que voy entrando y que voy viendo esas paredes con los cuarzos azules, algunos café jaspeados y demás. No. La mujer esta que habla de los cuarzos aquí en la tele, no sé si todavía ande por ahí, ¿cómo se llamaba? Esta dama... Misada, Mohamed. No, hombre, ahí se hubiera vuelto loca. Qué maravilla de aquello, ¿no? Y el maestro explicándolo, estas son rocas sedimentarias, estas son metamórficas, estas son ígneas. Aquí no hay ígneas porque no son producto de los volcanes. En el sitio. Y luego, acá afuera, este es un cactus y se llama así, y este es una hierba, y este es un árbol porque su tallo es leñoso. Una chulada. ¿Cuándo se te va a olvidar eso? No, nunca se te olvida. Fue maravilloso el paso ahí, la primaria, con esta escuela que se llamaba Bonifacio Salinas Leal, ahora se llama Venustiano Carranza, existe todavía. Esa es otra historia de por qué le cambiaron el nombre, porque tiene connotaciones políticas. También. Bueno, y a propósito de connotaciones políticas, pues resulta que el profesor Silvino Garza, originario
de Sombretillo también, era el director y el maestro de sexto año. Y ese nos iba a tocar a mi hermana y a mí en sexto. Pero mi papá andaba en la política y el profe también andaba en la política y dirigía el PRI. Ya andaban peleados y demás. Y mi hermana más chica iba a entrar a primero o a segundo, no sé. Y muy nerviosa mi hermanita. Y no quería mi mamá que le tocara a la profesora Lola. Digo, no te sobrinar ahí con los gritos y la amenaza de la maestra, ¿no? Y nos cambian a la escuela primaria anexa a la normal Pablo Olivas. Cambió radicalmente mi vida porque había que llevar zapatos a diario. Para empezar. Corbatita a diario, porque ahí daban las clases prácticas, los maestros, los futuros maestros de la normal, como lo tenemos aquí en la escuela anexa, que está aquí en la Miguel F. Martínez. Sí. Entonces, no, y luego en aquellas camisas blancas, y que mi papá acostumbraba que los puños y el cuello con almidón, ya no se usan, afortunadamente, duros. Y comer la camisa blanca, mi mamá también me la ponía. No, hasta me sangraba. ¿Te sufriste, Tito? No, sufrí. Salía de la escuela primaria anexa a la normal con los zapatos en la mano, con los calcetines en las bolsas. Me las quitaba inmediatamente, pues, era impuesto. Claro. Y además, en aquella escuela primaria federal, la Bonifacio Salinas de Al, hoy Venustiano Carranza, era la libertad absoluta. Y acá no, entró la maestra y derechitos y no puede moverte porque le bajaban puntos. Le calificaban una clase que se llama observación escolar. Los muchachos muy disciplinados. No, hombre, la primera clase donde yo estuve, no, hombre, una regañada a la maestra. Porque voy impuesto a la libertad, estarse moviendo y picarle al otro. Claro. Yo siempre fui muy inquieto, ¿no? Por cierto, platico una anécdota de mi madre, doña Diamantina Villarreal Garza, la matriarca de nuestra familia, que una vez, ya para unos 20 años, estaba con sus amigas, con todo el Parque Jurásico, perdón, con todas sus amigas mayores, presumiendo que nunca nos había pegado. Y en eso pasé yo, ¿cómo no? Si no hubo con qué no me pegaras, tabla, palo, cable, toalla, cachetada, chancla, todo. Y se me queda viendo y así, como era muy ágil mental, digo, pues es que eras un diablo. Y me echa la palabrota, ¿no? Y efectivamente, sí, yo era un diablo. Bueno, ahí eso en la secundaria, con el peor grupo que ha pasado por la anexa, los hombres. Las niñas eran muy modositas, muy arregladas, pero nosotros, pues pelados. De ahí, todo el barrio de la carretera. Pues puro. No. Y todos teníamos apodo, ¿verdad? Había uno que le decíamos el catre, nunca se sube por qué. El perro, la rana, el visco, el sapo, la mosca, Chema Tamales, a mí me decían el huevito, porque tenía la cabeza alargada, la polca, el cote. No, puro un zoológico bruto, pero tremendos indisciplinados. Tuvimos tres maestras de sexto año, ¿eh? María del Pilar Garza, qué mujer, inteligente, hermosa, pero bravísima también. Afortunadamente a las 2 semanas le dieron la dirección, pero sí llegó a darnos recio, ¿no? Luego estuvo un tiempo una mujer hermosísima, la que llevaba el grito de la moda en Sabinas, vive todavía, Carolina Montemayor Martínez, hija del maestro Panchito Montemayor, una gloria del magisterio nuevo leonés, hermosísima la ama. Fue la primera mujer que usó el vestido y la falda arriba de la rodilla en Sabinas, en Nuevo León y en México. Era un cuerpazo. Y nosotros en la preadolescencia, bravísimos, ¿verdad? De morbosos y de lo peor, ¿no? No nos aguantó mucho, no duró más que 2 semanas, y se la llevó el profesor Panchito a la Manuel M. García, la rescató de nosotros y nos regañó. Oye, tenía una voz muy particular para hablar, se paraba en la punta de los pies y inclinaba la cabeza, y nos dijo esta frase, no se me olvida: bestias, son unas bestias, han maltratado un pedazo de mi corazón. Y nos dijo, porque tenía un hablar decimonónico muy bonito. Ajá, el maestro. Sí. Era orador y todo. Y no, hombre, ya nomás salió con Carolina, más dio la espalda. Pancho la chiva, Pancho nosotros. Fíjate, de lo peor, ¿no? Y terminó la maestra Elma Treviño, Chapa, que acaba de fallecer. Ella nos aguantó mucho, verdaderamente. Ella fue una espartana, aguantó. Hijo. En cierta ocasión, no, ¿cómo estaría el asunto? Llorando, la maestra agarra sus libros, ya me voy. Agarra los libros y en eso se para Pablo Ibarra Berlanga, pero es maestro, amigo y vive todavía, y levanta la mano. Y la maestra,
con un aire de satisfacción deja los libros, me va a pedir que me quede, ¿no? Seguramente pensó eso. Y le dijo te ayudo con los libros. No, no, no. Total, terminamos ahí en este grupo terrible, ¿no? Terrible. Bueno, entramos a la secundaria y no me querían admitir porque yo tenía 10 años y medio. No me querían admitir. Tuvo que ir mi mamá y mi papá a hablar con el maestro Daniel Guadiana, que era un gran maestro. Fue alcalde, fue diputado, pero un hombre con una presencia que le teníamos miedo, ¿eh? El hombre imponía. Era rígido, disciplina. Claro, ya de maestros, pero ya que platicamos con él, era de otro mundo, pero la escuela la tenía, pero una disciplina tremenda. Estricto. Pues mira, el primer día, 2 de septiembre de 1959, antes de entrar a la primera clase, pues nosotros que andamos muy interesados en el fútbol, soccer, había una lata por ahí y empezamos a patearla, empezó a hacer ruido. Y ellos estaban en junta, porque estaban de repartir los horarios, y qué clase, que yo no, qué grupo. No, y vienen estos de primero, no, hombre, eso es lo peor. Pues no crees que fueron por nosotros, por orden del maestro Daniel. A ver, esos que andan pateando a la dirección. Todavía no entrabas a la primera clase. Y ya lo habían mandado a dirección. Y ya, a la dirección. Todavía no entraba a la primera clase, a la dirección. Ya nos regañaron ahí. Y calladitos, porque pues, deja tú, los reportes eran con los papás también. Claro. Bueno, ya total. Me tocó en el grupo 2 también, toda una bola. Y ya vinieron otros. Esa generación era muy inquieta. Y la primera clase que tuve fue solfeo, ahora música. ¿Quién la daba? El director de la escuela, el profesor Daniel Guadiana Ibarra, ¿verdad? El zorro plateado, le decíamos nosotros, porque tenía las canas. Un hombre impresionante su figura, ¿no? Y que se sienta, y no se veía ni el zumbar de una mosca. Se sienta, saca un librito chiquito que era el manual de solfeo. Y vamos a tener la clase que es de solfeo y de música, que es el otro. Y fíjense bien lo que voy a hacer. Y empieza. Abre el librito. Do, re. Y yo me empiezo a reír. Pues yo lo veía al hombre impresionante para estar le teníamos un respeto bruto y luego estaba con eso. ¿Qué se está riendo? Sálgase. En la primera clase, a los 5 minutos, me habían expulsado de la clase. Antes de entrar, ya nos habían llevado a la dirección y a los 5 minutos ya me habían expulsado de la primera clase. Así que tú te imaginarás aquello, ¿no? Sin embargo, qué maestrazos, ¿eh? Qué maestrazos tuve yo en la secundaria. Él, que luego fue maestro de física, de química con nosotros en tercer año, el maestro Ramiro Muñoz Cantú, maestro de física y de historia de Nuevo León. Yo ya leía mucha historia de Nuevo León, en eso no hay problema con él, pero era también muy rígido. Estaba Dante Perrone, qué maestrazo, qué emoción le ponía a sus clases. Jorge Mascareñas en biología, Alejandro Chapa en geografía, Dante Perrone en aritmética. Preguntaba la clase, 4 o 5, y nadie la sabía. Bueno, clase dada, y se acaba. Lo interesante de la clase de aritmética, porque no era matemática en primero, era que Dante Chapa sacaba un librito y nos ponía a contar las anécdotas del negrito poeta. Ahí me entusiasmé, y fíjate, increíblemente me entusiasmé por la literatura, por el maestro que no nos daba aritmética, que nos daba esos cuentos, ¿no? Qué maravilla de personajes, de maestros, a los cuales yo los disfruté mucho. Teníamos carpintería. Y no sé si vamos a terminar. Nos quedan 2 minutos para resumirte toda esta etapa de tu vida. Sí, fíjate. Entonces, en carpintería Dante Chapa, te obligabas a hacer algunos muebles. Una playera de madera, con su lona, la mandabas coser con un sastre. Pero había un compañero, Manuel Ángel Serna, que era el único gordito, era el único gordito del grupo, gordito. La toronja, le decíamos, era de la comunidad de los Colorados, en Colorado de arriba y Colorado de abajo. Él era Colorado de abajo, Vallecillo, Nuevo León. Entonces, ¿qué hacía Dante Chapa? Para ver si servía el mueble que tú hiciste, la toronja el que los probaba. No más se sentaba y yo veía media tembeleque la que yo hice, pero resistió, porque si no tenías que volver a comprar la madera y volverlo a hacer, volverle a pedir a los papás. Aunque era muy barato la madera, no como ahora, ¿no? Y luego un catre de lona. Y hicimos un catre de lona. ¿Y quién lo probaba?
La Sí. Toronja, Manuel Ángel, que luego se vino acá de ingeniero. Es otra etapa que también con él lo voy a contar luego. Pero Javier Arturo Solís Montemayor, las clases de historia universal, mi gran maestro de historia, no, hombre, qué emoción, qué cariño, qué conocimiento de todo eso, ¿no? El maestro Víctor Alejandro Méndez nos daba 2 clases, inglés y álgebra, matemáticas, tanto en segundo como en tercero. No aprendí ni una cosa ni otra. Las matemáticas nunca me gustaron. Me aprendía de memoria las fórmulas. Nunca supe lo que era lo más fácil, el cuadrado de un binomio. Eso sería eso lo demás no aprendí nada, todo de memoria. El inglés, pues si odiábamos a los gringos nosotros, nos habían quitado Texas y los maestros de primaria eran nacionalistas revolucionarios y nos enseñaban, no, es que nos robaron esto y no podíamos ver menos de aprender inglés. Y aparte los libros son malísimos. Nomás aprendí en toda la secundaria 2 frases. Y te las digo. Robert is a boy y William is a boy too. Ni uno más. Yo no sabía ni qué era Windows, nada. No me gustaba. Yo me aprendía de memoria las respuestas para sacar el 60, 70 para pasar, nada más. Pero el hombre, él sí sabía mucho. Mucha gente, los muchachos sí aprendían, tenían razonamiento matemático. Además, yo estaba muy maduro mentalmente. Era 10 años y medio en la secundaria que iba a aprender inglés y matemáticas. Aparte no me gustaba, ¿no? Claro. Pero bueno, había que pasar la materia, ya la pasabas. Pero el hombre es uno de los grandes personajes del magisterio nuevo-leonés, porque es gran promotor deportivo, gran entrenador deportivo. El hombre tenía pie plano. Yo busqué sus calificaciones de la normal. Pues pasó de educación física normal con 76, 80, porque no participaba en deportes. Pero gran entrenador, con campeones nacionales de atletismo, de básquetbol. Y él nunca jugó en deportes. Y gran promotor deportivo. Es una gloria del magisterio nuevo-leonés. Increíble. Aunque yo no haya aprendido álgebra en inglés con él, ¿verdad? Claro. Entonces, pero qué maestrazos, de plano. Entonces, todos estos maestros que hoy estás recordando, Tito, fueron los que te fueron cosechando ciertas cosas para lo que hoy es Héctor Jaime Treviño Sí, Villagrán. es la forja en las escuelas y que yo me enorgullezco mucho de. Falta mencionar 3, 4 secundaria, falta mi paso por la Academia Comercial, la preparadora. Eso, ¿ya se acabó el programa o qué? Ya, llegamos al final de Bueno, este vamos programa. a la otra parte también para hablar del Día del Maestro. Ándale, me parece La siguiente, perfecto. ¿cómo es? Sí, de una vez lo pactamos. Eso, muy bien. Entonces, como ustedes comprenderán, mis maestros, de los cuales yo me siento sumamente orgullosos y verdaderamente con una gran comprensión al respecto. Y les platico luego en el siguiente programa por qué me hice maestro. A mí no me gustaba, pero quería ser profesor, porque a mí me pegaron mucho los profesores. Pero ya luego les cuento cómo fue la conversión y cómo empecé a querer esta profesión tan digna, tan verdaderamente épica y gloriosa. Y que debemos de entender mucho a nuestros maestros y estar con ellos como padres de familia, no ser críticos voraces y feroces sobre lo que ellos hacen, sino complementar la labor que ellos hacen. Claro, Tito, muy importante eso precisamente. Pues llegamos al final, Tito. Bueno, pues no queda más que la consabida frase de Calimán. No sé si los muchachos tengan por ahí el de Calimán, que lo pongan, hombre. Donde Ahorita lo ponemos. ¿sí? Serenidad y paciencia, mucha paciencia. Es viernes, ojo, manejar en Monterrey es deporte extremo. Cuídese y cuiden a los demás. Nos vemos la próxima. Buenas tardes.